¿Cómo están? Para mí es una alegría volverlos a tener en una sesión más de este curso Educación Ambiental. Estuvimos viendo en las primeras sesiones que el ambiente no solamente está vinculado a temas de salvemos a las ballenas, salvemos a los osos pandas, sino por el contrario. Cuando hablamos del medio ambiente estamos hablando de un todo. Estamos hablando del suelo, estamos hablando del aire, estamos hablando del agua, estamos hablando del paisaje y también la herencia que recibimos de nuestras poblaciones. Cuando hemos continuado con las sesiones hemos entendido también que el medio ambiente se vincula a toda actividad económica y obviamente dentro de ella a los profesionales de las profesiones liberales, como los contadores, como los administradores, como los abogados y aquellos dedicados a otras actividades como el comercio, la agricultura, la agroindustria, etc. De hecho, el medio ambiente está vinculado con el ser humano en general. Hemos hablado con los contadores, hemos hablado también sobre la importancia de cuidar los elementos de suelo, tierra, agua, aire, y ahora pues vamos a hablar un poquito con los administradores. Generalmente cuando hablamos de administradores de empresas, nosotros estamos hablando de gente que produce mucho dinero, de gente que tiene la habilidad para manejar seres humanos, que descubre el talento, que tiene emprendedorismo, que tiene una serie de actividades económicas para producir utilidad. De hecho, los administradores casi o son empresarios, o sea, tienen empresas de ellos, o trabajan para empresarios, y su objetivo es lograr justamente utilidades y ganancia. Pues bien, yo les quiero plantear a los administradores, como parte de la educación ambiental, lo siguiente. ¿Ha pensado alguna vez en ser empresario del mundo? Sí, empresario del mundo. ¿Ha pensado usted alguna vez que así como se administra una empresa, ha pensado usted en administrar un estado, una república, un pueblo, una nación? Pues entonces yo le quiero invitar en esta sesión, la sesión número 11, a un tema importante que está muy vinculado a los administradores. Porque los administradores quieren producir utilidades, ¿verdad? O sea, quieren sacar de pobre a sus empresarios. Bueno, saque de pobre al mundo entero, es decir, administre el mundo. Sesión 11. ¿Cómo se puede reducir la pobreza? Bueno, amigos míos, queridas alumnas, cuando hablamos acerca de los administradores, ¿no?, decíamos cuán importante es que los administradores aprendan no solamente a sacar a la empresa adelante, sino a sus trabajadores, a la sociedad y a la población en general. Si la empresa progresa, que progrese la población en la misma forma. Si los capitalistas progresan, que progrese la población en la misma forma. No lo digo porque yo esté concordante en lo absoluto con este sistema económico o el sistema político que existe actualmente en el mundo, es decir, el capitalismo, el neoliberalismo. No, por el contrario, yo no estoy de acuerdo con ese sistema político ni ese sistema económico. Lo que estamos hablando justamente es de volver a ese sistema, un sistema humano, un sistema social. Vamos a ver esta diapositiva. Los analistas urgen, dice, a los países desarrollados y a los países ricos en los países en vías de desarrollo y ayudar a reducir la pobreza. Varios caminos polémicos se han sugerido. Pues bien, ahí está, le pasé la posta, como dicen los jugadores de fútbol, te pasé el balón a ustedes los administradores y administradoras que me están escuchando. Qué fácil es hacer una empresa, ¿no? Tener una bodega, tener una industria, tener una minera. Pues bien, eso es poco si yo les digo administren el mundo. ¿Cómo reducimos la pobreza del mundo? ¿Cómo reducimos la pobreza de países pobres, valga la redundancia? Muchas polémicas y muchos caminos se han tratado al respecto. ¿Qué piensa usted como administrador? Vamos a ver aquí algunos. Primero, una forma de reducir la pobreza, dígame si me equivoco, es condonar el 60% del casi 2 billones de dólares que los países en vía de desarrollo deben a los países llamados desarrollados y que le deben también a los organismos financieros internacionales cuyos soportes son justamente los países desarrollados. Interesante. ¿Alguna vez usted le debía dinero a alguien y ese amigo vino y le dice, oye, no te preocupes, somos amigos, olvídate del dinero, ¿no? O bueno, le dice, págame solamente lo que te di, olvídate de los intereses. Claro, la primera opción fue mejor. Pero imaginen condonar 2 billones de dólares, ¿será posible? Se supone que los organismos internacionales prestan dinero como un fondo que esté rotando. ¿Qué pasa si le damos a un país y el país ya no puede pagar? Entonces tendríamos que mantenerlo esclavizado a la deuda. ¿Lo hemos liberado de la pobreza? No, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que se condone 2 billones de dólares sin afectar a los demás países? Buena pregunta. Resérvalo usted, el administrador es usted.
Parte de esta deuda, dice, puede ser condonada a cambio de ciertos acuerdos cuidadosamente controlados con los gobiernos de los países en vías de desarrollo. Y aquí viene un aspecto más. Por ejemplo, así dice, se puede incrementar el gasto, por ejemplo, en planificación familiar. Yo te perdono los 2 billones, ¿ya? Pero del dinero que estás produciendo ahorita, no te lo gastes después en políticos, no te lo gastes en inversión social, en infraestructura, que al final nadie la usa, en coliseos a los cuales nadie va, en piscinas donde nadie se va a bañar, o como me contaron, en un gobierno regional habían hecho una piscina, ¿no? A una altitud donde tú pones el agua y te congelas. ¿Quién se va a bañar en esa piscina, no? O para un pueblo de 200 pobladores hicieron un coliseo para 5.000 pobladores, ¿no? Porque en realidad no es hacer la obra, sino pues muchas veces los elementos de corrupción que están vinculados a las obras públicas. Entonces yo, organismo internacional, o yo, país desarrollado, te perdono esa deuda que me tienes, pero el dinero que produzcas ahora no lo vas a usar en esos coliseos, ¿no? O cosas inservibles, sino lo vas a usar en 1, planificación familiar, 2, proyectos y cuidados sanitarios, 3, educación, 4, redistribución de la tierra, 5, protección y restauración de la biodiversidad y 6, mayor empleo en recursos renovables viables. Entonces, obviamente yo te condono condicionado. Yo estoy poniendo una condición a la condonación de esa deuda. Muchos países en vías de desarrollo, como el nuestro, por ejemplo, como el Perú, estarían muy agradecidos con esta posibilidad, porque tenemos en ese instante las posibilidades de poder apostar por un cambio así. Es cierto que en la comunidad internacional hay países que están pasando por crisis y no podrían asumir ni siquiera esto, pero en tanto los países que puedan lograrlo, lo hagan, entonces estaríamos en camino de una reducción de la pobreza. Recordemos que en todo país lo más importante es la familia, como cédula básica de la sociedad. Aparte de estas formas de condonación, podemos hablar de otra propuesta, ¿no? Aquí tenemos una, dice, otra propuesta es incrementar la ayuda no militar de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo. Pensemos un poquito. Está bien, no te perdono el dinero que te presté, pero así como ya te presté, ¿no? Yo te doy dinero para que compres armas, te doy crédito en armas para que te defiendas de tus enemigos. Mejor, ¿sabes qué? No te perdono la deuda, esta deuda que me tienes, pero ya no te doy dinero para armas. Más bien el dinero que te doy lo vas a usar en todo lo que ya te dije, educación, temas sanitarios, etcétera, etcétera, y etcétera, cuidado del medio ambiente, etcétera. Entonces, de esa forma, al estar cuidado del medio ambiente, también vamos a encontrar que esos países que están en vía de desarrollo van a poder lograr y superar la pobreza. Claro, al haber más tierras para entregar a sus agricultores, etc. Ahora, quienes proponen esta idea de dar dinero, no para armas, sino para otras cosas, dicen que esta ayuda debe ir directamente a los pobres, es decir, en programas que los gobiernos canalicen directamente a los pobres para ayudarles a ser más autosuficientes. Ojo, autosuficientes, no dependientes. El clásico ejemplo de no darte el pescado frito, sino enseñarte a pescar, ¿no? Entonces, ojo, estos programas son muy importantes cuando hablamos de la pobreza. Yo he tenido una experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con ADRA Internacional, ADROFASA del Perú, nosotros no éramos asistencialistas, ¿no? Por el contrario, le enseñábamos con promotores y supervisores a la gente a trabajar, a utilizar la maquinaria, luego le enseñábamos a manejar la máquina, le dábamos estudios de negocios y de esta manera la gente, muchas de esas personas salieron de la pobreza. Yo he sido testigo que muchas de esas familias, ¿no? Por la zona sur de Lima, actualmente ya tienen su casita, tienen su negocio, tienen su panadería, ¿no? Cuando yo voy por allá, muchos que supieron aprovechar, ¿no? Me lo agradecen, no solamente a mí, sino a la institución y a todos los promotores y supervisores de aquellas épocas. Hoy en día los programas donde se enseña autosuficiencia son los programas que resultan, no aquellos programas que dan y regalan dinero. No estamos de acuerdo con esos programas. En ninguna parte del mundo sacan finalmente a la gente de la pobreza, sino los mantienen en una situación parecida. Es paliativo, pero no soluciona el problema. Los analistas también recomiendan que desviemos gran parte de la ayuda internacional de gran escala a proyectos de pequeña escala destinados a beneficiar a ciertas comunidades locales, ¿no? Por ejemplo, cuando la USAID da dinero, digamos, ya a Bolivia, a Perú, a Brasil, tantos millones, 500 millones, 800 millones, úsenlo.
¿En qué estamos usando? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién provee? Dan a los países para que ellos usan. ¿Por qué mejor, no? A ese nivel, al nivel de los USAID, se van aprobando proyectos que encierren a varios países, ¿no? Proyectos que encierren a regiones, que estén focalizados, ¿no? A determinada parte de la población que surge una pobreza, ¿no? Por ejemplo, a los países desterrados de las guerras, a los prisioneros de guerra, en fin, a los sobrevivientes de guerras, a aquellos que están pasando por convulsionar. En este momento creo que la zona de Siria está convulsionada. ¿Por qué no dirigir, ¿no? Recursos económicos para atender esas necesidades en materia colectiva y no necesariamente pues así en forma general, sino que focalicemos, ¿no? El tema de la pobreza. Ahora, los analistas también sugieren que se exija a los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Club de París, etcétera, que utilicen el análisis de impacto social y el análisis de impacto medioambiental, ¿no? En el momento en que dan sus créditos, y que obviamente un país que pueda proteger el medio ambiente sea beneficiado con mayores créditos, ¿no? Sea premiado con mayores créditos, con mayores préstamos. Un país que solucione el problema social de la pobreza, que dé índices de superación de la pobreza, que sea beneficiado económicamente, y no dar países que sean simplemente pues socios o aliados políticos, aliados militares, no solamente dar a países que prometen ayuda militar, ¿no? Para ciertas intervenciones, sino que las condiciones para dar préstamos y empréstitos sean sociales y ambientales. Bueno, utilizando los costos totales, que la mayor parte de su beneficio vaya a parar al 40% más pobre de la población afectada. Es decir, de todo el presupuesto nacional, de toda la República, y de los grandes programas económicos, el 40% vaya en forma directa a la población afectada. Ya el 60% puede usarse en otros proyectos de las naciones, ¿no? De esta manera entonces se focaliza la ayuda, ese dinero llega directamente a los pobres, por supuesto a través de estas propias instituciones que deben crear los sistemas de fiscalización y de canalización. Piden una vigilancia estrecha de todos los proyectos y que se paralice inmediatamente la financiación siempre que no se salvaguarde el medio ambiente. Es decir, repito, ¿no? Poner como condición para créditos, para ayuda económica, para ayuda social, para ayuda poblacional, que el medio ambiente esté protegida, que el medio ambiente esté protegido y esté salvaguardado por sus normas y sus leyes. De esta manera, la protección del medio ambiente, el compromiso del Estado con el medio ambiente, se vuelve una condición para que se reciba la ayuda, para que se reciba el apoyo del mundo. Una propuesta final es establecer políticas que estimulen tanto a los países desarrollados como a los países en vías de desarrollo a enlentecer el crecimiento de la población y estabilizar sus poblaciones. Bueno, este es un asunto ya un poquito preocupante. Es un tema demográfico en realidad. De hecho, hay control de natalidad en muchos países, como en la China, por ejemplo, y en países de alta densidad demográfica. En la India, por ejemplo, ¿no? Aquí en nuestro país hay diferentes proyectos para el control de natalidad, pero no hay todavía una ley definida. De hecho, no existe un control político, no hay una política, una gestión política. Nosotros todavía aquí en Perú podemos tener los hijos que querramos, ¿no? Pero en otros países pues ya no es así. En otros países se controla y cuando uno tiene un hijo más, pues hasta hay ciertas formas de multas, ¿no? Sociales que esa familia tiene que pagar por tener un hijo de más. Dice el refrán, los hijos ya no vienen con el pan debajo del brazo. Bien, como ustedes pueden ver entonces, las formas de salir de la pobreza son varias. Señores administradores que me están escuchando de la Universidad Peruana Unión u otros administradores de otras universidades que quizá estén accediendo a este sistema Blended Learning de la Universidad Peruana Unión, yo les pregunto, como administradores, ¿aceptamos el desafío de poder administrar un país, una república o el mundo? De repente su profesión lo va a llevar a usted a formar parte, no sé, de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. ¿Estamos listos para administrar con compromisos ambientales y luchar contra la pobreza desde este punto de vista de hacer verde y de pensar el verde? Yo espero que sí. Espero que luego de esta sesión, cada uno de ustedes, en la soledad de su oficina, de su habitación, tome la decisión de ser un empresario y de ser un administrador que no solamente produzca riqueza en dinero, sino riqueza también en vida y en compromiso verde. Gracias por acompañarme en esta sesión. Vamos, que el curso está muy interesante. Nos faltan algunas sesiones más con temas muy interesantes.